Sí, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión un tema muy importante referente a una recuperación y una recimentación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y algunas otras obras. Para esto está el ingeniero Enrique Santoyo Villa. Bienvenido, ingeniero. Nació en 1936 en la ciudad de Zacatecas, es ingeniero civil y maestro en mecánica de suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios complementarios en Colorado School of Mines en the Duke University en Carolina del Norte. Fue 7 años ingeniero de exploraciones geotécnicas en las empresas Solu. Fue 14 años investigador en el Instituto de Ingeniería. Fue profesor y jefe de sección de mecánica de suelos en la Facultad de Ingeniería y profesor en el posgrado de la UNAM. De 1981 a la fecha labora en la empresa TGC Geotecnia, de la que es actualmente su director. Es autor y coautor de unos 150 artículos técnicos y coautor de 7 libros. Dentro de las conferencias impartidas en México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Rusia, Japón y Santo Domingo. Dentro de su experiencia profesional tenemos el hecho de que ha impartido en más de 2.500 estudios de subsuelo en mecánica. Ha trabajado en proyectos en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Y dentro de las distinciones más importantes es que recibió el premio José A. Cuevas en 1993 del Colegio de Ingenieros Civiles de México, premio Javier Barrios Sierra 99 y 2003 del Colegio también de Ingenieros Civiles de México, miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles, medalla Fra Angelico, conferencia del Episcopado Mexicano. También es doctor en arquitectura con mención honorífica de la Facultad de la Arquitectura de la UNAM. Ha estado también premiado como el premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es doctor honoris causa de la Universidad Científica de Perú. Bienvenido, ingeniero y arquitecto. Vamos a empezar con el tema muy importante de recimentación. ¿Qué es una recimentación en términos generales? Más que una recimentación, fue un refuerzo de la cimentación. Muy bien, correcto. Lo que hicimos fue, la catedral está apoyado en un terreno muy heterogéneo. Así es. Porque abajo hay muchos restos arqueológicos aztecas. Sí. El más grande, el templo de Tonatiuh, una pirámide muy grande que está exactamente abajo del sagrario. Eso es. Y más numerosos monumentos aztecas allá abajo. Y entonces eso generó un subsuelo muy heterogéneo, porque donde había pirámides pesadas, el suelo se endureció. Claro. Donde no las había, el suelo permaneció más blando. Eso es. Digamos que ese terreno estaba precargado. En donde están los templos. Donde están los templos, las pirámides y todo eso. Está precargado, entonces está consolidado. Exactamente. Y tiene menos deformación, digamos. Exactamente. Y eso nos produce los, digamos, hundimientos diferenciales, ¿verdad? Así es, y entonces pues, la catedral desde su nacimiento empezó a tener deformaciones desde 1560 al inicio de su construcción. Claro. Porque por esa heterogeneidad del subsuelo. Bueno, y otra cosa muy importante, ¿verdad? Los colonizadores ponían, obviamente, el templo católico sobre los templos mexicas, en este caso, ¿verdad? Exactamente. Y además, muchas veces utilizaban las mismas piedras, los mismos elementos constructivos para edificar, ahora sí que los templos católicos, ¿no, ingeniero? Sí, hay eso, sí, hay piezas por lo menos en varias partes, sí. Y entonces esto vamos a imaginarnos que es completamente heterogéneo, ¿verdad? Con un lago, un terreno lacustre muy compresible y partes muy preconsolidadas que no tienen la misma, digamos, compresibilidad, ¿no? ¿No así es así? Es, exactamente. Y eso complica tremendamente el problema. Exactamente. Además, seguramente la catedral, siendo una construcción
de tipo de mampostería, pues es rígida, ¿verdad? Y soporta pocas tensiones y entonces empieza a fracturar con esos hundimientos Además diferenciales. Tiene 120 metros de largo, 60 metros de ancho. La relación largo-ancho es entonces es muy deformable. Muy deformable, efectivamente. Y bueno, y 500 años de historia, Además, pues todo... Y una gran masa, ¿no? Porque los muros son impresionantemente... es una mole de 160,000 toneladas de peso. 160,000. Hay que imaginarse esa carga, una mole ¿verdad? Gigantesca, sí. Así es. Sí. Y eso entonces nos genera problemas muy importantes, como muchas construcciones en la Ciudad de México, pero siendo la catedral una construcción icónica, ¿verdad? Tendría que rescatarse, tendría que ver la posibilidad de disminuir esos hundimientos diferenciales. Ese es el problema principal. El reto fue cómo lograr disminuir las deformaciones históricas, sobre todo de la torre poniente. Okay. Estaba ya con una inclinación importante, y de seguir a la velocidad que iba, la predicción que pudimos demostrar es que en un periodo con esa velocidad de deformación que tenía, en unos 60 años, un sismo como el del 1985 y se viene abajo la torre poniente. La torre poniente, para más o menos ponernos en contexto, es la que da hacia lo que es el Monte de Piedad, ¿verdad? Exactamente, 5 de mayo. 5 de mayo. Entonces se viene abajo esa torre, se viene parte de la bóveda. Eso es. Y bueno, hubiera sido un daño mayúsculo a la catedral. Ingeniero Santoyo, ¿y cuándo iniciaron esos trabajos de análisis de todo esto? Fueron antes de 1985, ¿verdad? No, fue todo posterior. Posterior al 85. Sí, es consecuencia de ese temor. Ok, correcto. Sí, realmente empezamos en 1989. Ah, muy bien. A entender la peculiaridad del subsuelo, el mecanismo de deformación, y hacer predicciones de cómo podría comportarse, qué podría ocurrir. Muy bien. Para eso, un sinnúmero de exploraciones, digamos, estudios de mecánica de suelos, seguramente nivelaciones topográficas, todo esto, mediciones, ¿verdad? Muy meticulosas de la geometría. Eso es. Para entender las deformaciones históricas. Y para ver lo que había abajo, hicieron algún estudio geofísico, cosas por el estilo. Sondeos con cono eléctrico y muestreos inalterados, numerosos sondeos. Entonces llegamos a un conocimiento muy detallado, muy meticuloso de cómo es el subsuelo bajo la catedral. Y eso nos permitió hacer los análisis numéricos, a hacer la predicción: esta zona se va a hundir tanto, esta otra tanto, esta menos y esta menos, ¿no? Muy bien. Y entonces de eso pudimos deducir las deformaciones que se iban a acumular. Eso es, a lo largo de los años. Ahora, ese estudio, ¿cuánto tiempo llevó en realizarse? Eso tardamos casi 3 años. 3 años de puro estudio. Exploraciones, análisis, cálculos, Luego, modelos y todo eso, ¿verdad? Entonces elaboramos un proyecto. Los 2 geotécnicos importantes fueron el profesor Enrique Tamés y yo. Después se incorporó con nosotros el doctor Efraín Obando. Muy bien. Pero ya tiempo después. Correcto. Entonces propusimos subexcavar para corregir las deformaciones históricas. Para quienes nos escuchan y no saben mucho de subexcavación, es quitarle suelo a una parte para que baje, ¿verdad? Exactamente. Y más o menos se nivele con lo que está un poquito más hundido. A reducir las inclinaciones, sobre todo la torre poniente, devolverle, verticalidad. Le quitamos el 30% de la inclinación que tenía. Muy importante, ¿no? Es enorme. Es enorme, ¿no? Pero esto es pura su excavación, hasta ahí. Sí. O sea, primero es más o menos nivelarlo,
y ya después reforzar, digamos. Después reforzamos el subsuelo muy con bien. una cosa que se llama inclusiones rígidas. Eso es. Nosotros les llamamos primero núcleos reductores de la deformabilidad. No teníamos nombre para eso. Son como pilotes en la masa de arcilla, pero pilotes sin acero. Son columnas de mortero metidas en el subsuelo, y después hicimos inyección por fracturamiento hidráulico. Muy bien, entonces de alguna manera hicieron perforaciones y les inyectaron mortero. Hicimos perforaciones, metimos fundas de tela para meter el mortero dentro de las fundas de tela para confinarlo y nos quedaran cilindros confiables. Como geotextiles, digamos. Cilindros de poliéster. De poliéster. De telas convencionales, no fue nada excepcional. Nada más era el chiste es contener, que no hubiera contaminación con el suelo tan y que el lodoso. suelo no se fracture. Muy bien. Porque cuando uno mete un líquido denso, el suelo se rompe y se hace una grieta. Para evitar que se nos hicieran grietas, fue que usamos esas fundas de tela. Muy bien. Eso no se había hecho antes. Realmente todo eso fue consecuencia de la angustia de estar frente a semejante problema. Claro que sí. Le dije que les llamamos núcleos reductores de la deformabilidad. Después supimos que en Francia le llamaban inclusiones rígidas y entonces, adoptamos el nombre de inclusiones rígidas. Al final de cuentas era aumentar la capacidad de carga del terreno y disminuir la deformabilidad. Eso era todo. Se lo pongo más fácil, es como un cuerpo humano que no tiene huesos. Esa es la arcilla. Entonces le pusimos huesos. Está muy ingenioso el tema, ¿eh? Y luego, como no era suficiente eso, hicimos inyección de fracturamiento hidráulico, es decir, inducir fracturas para rellenarlas con mortero, y son fracturas de 1 centímetro, de 3 a 1 centímetro. Son pequeñitas. Son pequeñitas y afortunadamente el suelo se fractura con un orden lógico en función de los esfuerzos que hay en la masa de suelo. Entonces uno puede hacer fracturas paralelas. Y eso, ¿sí conoce un pastel 1000 hojas? Sí, cómo no. Es decir, el strudel y cosas de ese tipo. No, el pastel 1000 hojas tiene capitas duras y en medio tiene una pasta blanda. Exactamente. Eso, si no hubiera esas laminillas de pan, se desparrama. Ese sería... No lo No podríamos se contiene. manejar. No se contiene. Entonces, complementamos las columnas con esa fracturación con hidráulica. ese fracturamiento hidráulico y el mortero. ¿Y es hidráulico por qué? ¿Porque era inyección de agua? No, es inyección de mortero fluido. De mortero fluido. Eso nunca se había hecho en ninguna parte. Ajá. Ese es un desarrollo que hicimos nosotros. Para que nos dejaran hacer eso, primero demostramos que lo podíamos hacer y que generábamos esas láminas. Y ese ha sido un gran éxito porque la catedral se ha hundido con mucha más uniformidad, que ese era el reto. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que sea un hundimiento parejo y no diferencial. Eso disminuye mucho fisuras y cosas por el estilo ya en lo que es la superestructura, ¿no? Exactamente. Por los movimientos, digamos, angulares que se dan cuando hay diferenciales, ¿verdad? Exactamente. Ahora, entonces tuvieron ustedes la oportunidad de trabajar durante muchos años con cuestiones inéditas, pero sobre un laboratorio así a escala natural, ¿verdad? 1 a 1. Tuvimos muchos asesores y críticos importantes. Como siempre, cuando se es pionero se tiene muchos críticos, ¿verdad? Siempre. Fue para nosotros una muy buena intervención. El Comité de Salvamento de la Torre de Pisa, el gobierno mexicano lo hizo venir para revisar el proyecto y ver que estuviéramos proponiendo algo factible. Bueno, pero es que en Pisa no les interesa mucho enderezar la torre, ¿verdad?
Bueno, fueron... Ustedes ya habían propuesto muchas soluciones al respecto, ¿no? Fueron un examen, nos hicieron un examen, yo... De doctorado, de postdoctorado. El más duro que yo he estado, que he aprobado. Sí. Eso y sí aprobamos, sí. Qué bueno, pues sí, tanto así que ahí están los resultados, ¿verdad? Incluso nos dijeron lo que ellos iban a hacer en Pisa y le decíamos, nada de eso... Todo eso ya lo hicimos en México y nada de eso ha funcionado. ¿Por qué no hacen lo mismo que nosotros? Claro. No les pareció. Pero es que, bueno, también les interesa mucho porque se pierde el turismo, ¿no? Que es una gran... No, pero es que un edificio inclinado sí. no lo puede uno enderezar. Es decir, porque si algo... Cuando algo está inclinado, la masa soporta su peso con esa inclinación. Sí. Si usted lo cambia, le cambia los esfuerzos y se puede romper. Claro, sí, definitivamente. No es así. No es tan sencillo, ¿no? De ahora la agarramos, sí, la ponemos vertical, ¿verdad? Incluso la meta que logramos nosotros fue reducir un ángulo de 30 grados, ya le dije. Exactamente. En Pisa fue también lo único que pudieron hacer, no lograron quitar más que medio grado. La torre de Pisa tenía 5 grados y medio de inclinación, lo pusieron en 5 grados, pero eso cambió la seguridad de la torre, porque además allí tenían una cosa que se llama el Catino, que es una obra que hizo Mussolini. Mussolini dio orden a los ingenieros italianos de enderezar la torre. Sí. Y casi la rompen. En el afán de enderezarlo. Sí, pero hicieron algo muy bueno porque hicieron excavación y pusieron... Catino significa cazuela. Eso es. Le pusieron abajo una cazuela de concreto. Eso es. Y entonces la solución para los de Pisa fue anclar la torre a la cazuela, al catino, y eso fue ampliar la cimentación de 20 metros de diámetro a casi 30 metros, a 28 metros. Le subieron el factor de seguridad, digamos, en términos estructurales. Fue una manera de ampliar la cimentación. Exactamente. Para nosotros, lo que a mí me pareció importante fue copiar Bellas Artes. Eso. La idea del fracturamiento hidráulico es una copia de lo que hicieron en Bellas Artes en 1925. Trajeron a un gringo que dijo que iba a inyectar el subsuelo de Bellas Artes porque así se habían resuelto los problemas en París y en Nueva York, lo cual fue una mentira absoluta porque eso no fue cierto. Eso no fue cierto. Donde se había inyectado el subsuelo era en la Ciudad de México y lo hizo un ingeniero Garita. Ingeniero Garita inyectó la terminal de ferrocarriles de Buenavista en 1885. Entonces es un invento mexicano la inyección. Digamos, son los precedentes de todo esto. Pero yo tuve la suerte de meterme dentro de un túnel allí en Bellas Artes y ver la inyección como era una fractura vertical rellena de mortero. Y entonces, pues ya con esa certeza... ¿Se puede trasladar a lo que es la catedral? La experiencia de catedral la trasladamos modernizada a la catedral. Eso estuvo muy bien. Ahora, esto digamos que entonces actualmente da como resultado que la catedral, independientemente, pues es que toda la Ciudad de México se va hundiendo, ¿no? Eso lo sabemos, pero va, en este caso la catedral, que es el tema que estamos tocando, se hunde de manera, digamos, pareja. Gracias a esa intervención. Eso es. Y entonces, eso es lo que se buscaba y se logró el objetivo. Sí. Muy bien. Y ahora, disminuir ya la velocidad. Eso es imposible, ¿verdad? Eso está más allá del alcance de un ingeniero. Bueno, entonces como es la catedral, pues hay que pedirle a Dios que no se hunda tan rápido, ¿verdad? No, lo está haciendo a 7 centímetros por año. Eso es. Igual que el Zócalo. Entonces se comporta como es todo el suelo como de la Ciudad de México. Del Zócalo. Ah, perfecto. Entonces ahí ya no hay los hundimientos diferenciales, ¿verdad? Exactamente.
Otra obra importante, interesante, que participaron, ¿cuál nos podría platicar? Bueno, también endurecimos la esquina sur-poniente del Palacio Nacional. Sur-poniente, correcto. Donde está la Secretaría de Hacienda, esa se hundía a gran velocidad y esa la corregimos. Eso es. Entonces, ¿igual con el mismo sistema? Fue diferente. Ya. ¿Qué Pero sistema utilizaron ahí? Lo que pasa es que para cuando hicimos eso del Palacio Nacional todavía no habíamos desarrollado la inyección ni las inclusiones. Eso fue anterior a las inclusiones de la catedral. Pero incluso para la catedral, pues imagínese que llega un ingeniero y les dice, le voy a sacar tierra debajo de la catedral. Fue así como que inaceptable de principio, sí. ¿no? Entonces dijeron, bueno, nos vamos a hacer que hagan una prueba en el templo de San Antonio Abad. Es un templo pequeño que está en San Antonio Abad, al inicio de la calzada de Tlalpan. Es uno que está tensado también, ¿verdad? Tiene tensores para mantenerlo en compresión siempre, ¿verdad? Sí, y entonces lo subexcavamos, lo movimos, lo pusimos vertical, lo giramos. De todo. De todos los movimientos que los arquitectos querían observar. Que éramos capaces de hacer eso y ya cuando se convencieron que sobre todo el arquitecto Fernando López Carmona, un erudito de los templos, entonces él dijo, no, pues el templo de San Antonio Abad es una maqueta a escala de la catedral. Eso es. Entonces la experiencia que tienen es trasladable a la catedral. Eso es. Ahora, digamos, estos movimientos que se le hicieron al templo de San Antonio Abad, ¿en qué lapso, cuántos años o meses se llevó a cabo? Un año hicimos todas esas pruebas. Correcto. Y parte de estos del comité de la Torre de Pisa, que vino el profesor Michele Jamielkowski y un geotécnico muy conocido que es John Borland, profesor del Imperial College. Él de para Londres. mí fue unas opiniones muy importantes de este señor. Claro. Entonces por eso ellos nos invitaron a ir a la Torre de Pisa a opinar, y entonces el director del proyecto, el arquitecto Sergio Saldívar, yo lo acompañé y me dijo, ¿usted cree que van bien? Les dije, no, están tan perdidos. Y me dijo, pues dígales eso. Sí, claro. Y entonces yo les dije, oiga, ¿por qué no hacen esto y esto? Sí. Y por supuesto que no les gustó nada que yo fuera a decir eso en una reunión del comité de la Torre de Pisa. Pero cuando fracasaron con todo lo que pensaban hacer, terminaron copiando lo que hicimos nosotros. Oye, pero el terreno de Pisa es diferente al de acá, de la Ciudad de México. Tiene características diferentes, ¿verdad? Es diferente, pero tiene similitudes. Okay. Tiene un estrato blando, un estrato duro y luego otro estrato menos blando. ¿Son arcillas? Igual. Son arcillas. Ok, pero esas no son saturadas, supongo. Sí, son saturadas. Arcillas. Es blando también, por supuesto. Correcto. Mire, Pisa fue un puerto, en la época de los romanos fue puerto. Fluvial. Fue un marítimo. puerto marítimo. Ahí desembocaba el río Arne, ¿no? Sí, claro. Y llegaba. Y ahí llegaban los barcos romanos. Eso es. Pero la erosión ha depositado tal cantidad de tierra que ahora el mar está como a 20 kilómetros de Pisa. Así es. Entonces Pisa es un lugar fantástico para un geotécnico. Hay una historia ahí tremenda. Sí, hay mucho que entender. Y también muchos problemas. Ahí sí es muy claro que hay muchas piezas etruscas metidas en la Torre de Pisa. Eso es. Se fue haciendo por etapas, digamos. También le quisiera comentar que el único proyecto mexicano
que ha sido expuesto en los congresos internacionales de mecánica de suelos. La Sociedad Mecánica de Suelos lleva como 20 años presentando 4 proyectos de ingeniería importantes en el mundo cada 4 años. Entonces, que un proyecto llegue a ser presentado es excepcional. La catedral tuvo ese honor. Es el único proyecto mexicano que ha llegado al Congreso Internacional de los Geotécnicos. Eso es, digamos, un proyecto verdaderamente importante. Sí, con mucho reconocimiento. Ahora, ¿ustedes siguen monitoreando la catedral? Sí, seguimos haciendo levantamientos topográficos y revisándola. La universidad tiene sensores electrónicos para ver el comportamiento. El doctor Roberto Meli y Roberto Sánchez están encargados del seguimiento de la estructura estructural. Nosotros simplemente vemos el piso, Exacto. Que la geometría del piso no se cambie, no cambie mucho. Ahora, esto de alguna manera, si hay necesidad de corregir, pues ustedes ya tienen el mecanismo de corrección, ¿verdad? Sí. Y lo implementan de manera rápida, digamos. Estamos detectando que ahora la torre oriente necesita un poco de ayuda porque está hacia Palacio Nacional. Exactamente, ¿no? Sí. Junto al Sagrario, ¿no? Junto al Sagrario. Ahora también ya está... Esa tiene ¿se está inclinando hacia dónde? De inclinarse hacia el Zócalo. Hacia el Zócalo, hacia el frente, digamos, de la catedral. Dentro de las preocupaciones que ahora tenemos es estar seguros si eso continúa, en qué momento intervenir el subsuelo para corregir esa tendencia. Eso es, pues yo creo que lo más importante es que ahorita ya está en una etapa preventiva, ¿no? Sí. Ya no es tan correctiva. No, y además ya conocemos las medicinas. Exacto. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y eso, digamos, que facilitaría en un momento dado, pues hacer el mismo ejercicio que se hizo con la Torre Poniente en un momento dado, ya sabiendo los resultados que se esperan, ¿verdad? Exactamente. Eso es una gran experiencia. Ah, sí, única. Única, además, ¿verdad? Durante años. ¿Cuántos años ya llevan en todo este...? Bueno, el proceso duró casi 11 años. 11 años. Pero empezó en el 89. Uh-huh. Ahora, es muy difícil ver las deformaciones porque es una estructura tan grande que se necesitan instrumentos para verla. Lo único que pudimos hacer para que los sacerdotes y los fieles y los turistas vean lo que ocurrió fue una gran plomada que pusimos en la cúpula de la catedral, donde se ve cómo la torre se movió, cómo la bóveda se movió y cómo corregimos. Eso es. ¿Cómo le quitamos el 30% de la deformación? Que se dice rápido, pero para ese tipo de estructuras es muchísimo. Ah, sí. No se puede más. No se puede más. No. Ahora, pues ya van para los 30 años de toda esta experiencia y todo esto lo presentan como dicen, en congresos mundiales, congresos internacionales, digamos foros y todo lo demás. Y esto pues a ustedes les da una autoridad muy importante, siendo ingenieros mexicanos, en el tema de mecánica de suelos. Sí. Podríamos pensar que el estado del arte de la mecánica de suelos en México es de punta. Sí, aunque los mexicanos siempre nos negamos unos a otros, ¿no es cierto? No nos gustan los blasones. No, sí nos gustan, pero siempre hay otro mexicano que niega los logros de un tercer mexicano, ¿no? Bueno, ahí viene el tema de los famosos cangrejos mexicanos también, sí, ¿verdad? Sí. Aquí, pero bueno, lo que está a la vista, eso no se puede negar. No, y por la evidencia física, visual, técnica, pues ahí está, y entonces eso no se le puede descartimar, digamos que no se le puede escatimar la importancia de este tipo de estudios. Ya lo hemos aplicado la misma técnica en otros templos, en San Agustín, donde fue la biblioteca de la universidad, uh-huh. en Santo Domingo,
y en otro templo cerca del Zócalo de la ciudad, en 2 centros comerciales, en la pista de ciclismo de la Magdalena Mixhuca, y ya logramos hacer un tramo experimental para el futuro aeropuerto, pero pues no ha sido claramente reconocido que esa sea una técnica para el aeropuerto. Sí, ese es un tema bastante escabroso, ¿verdad? Sobre todo pensando que ese suelo seguramente al ser virgen tiene más compresibilidad, más contenido de agua, o sea, características muy diferentes a lo que se puede encontrar en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿verdad? Con toda esta carga de los edificios y todo eso. Pero finalmente, la aplicación que ustedes ya tienen muy clara es para evitar que se hundan operaciones de hundimientos diferenciales ya en construcciones hechas. Esa es la gran experiencia, ¿verdad? Bueno, si usted imagina que el aeropuerto, el aeropuerto actual que se empezó a construir por los años 40, sí, en su tiempo era tan blando como el futuro aeropuerto, no hay una diferencia enorme. Claro. Y el primer aeropuerto que hubo estuvo en Balbuena, donde ahora es la unidad Kennedy, ¿no? La unidad Kennedy. Sí. Ahí estuvo el aeropuerto. Así es. Y después fue aeropuerto militar. Así es. Y luego ahí iban los jóvenes que hacían aeromodelismo, ahí volaban sus aviones. Sí. Y todavía estaban las pistas, yo todavía lo conocí como Eso pistas. Y después se vino el actual aeropuerto, ¿no? Y luego del Peñón. Sí, pero pues el conocimiento de la mecánica de suelos es universal, ¿verdad? Pues sí, finalmente el suelo es el mismo sí, y se va a comportar de la misma manera, ¿verdad? Y en general las reglas básicas o el comportamiento básico está entendido. Perfecto. Y entonces en el nuevo aeropuerto, ¿ustedes qué proponen? Bueno, yo convencí a las autoridades a que un tramo experimental se hiciera con inclusiones como las de la catedral. Y ahora he estado colaborando con la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal para mezclar el suelo del superficial con cal y se endurece a tal dureza que permite paso de un tráiler. Digamos, formar una costra superficial. Una costrita. Pero no costrota. No, una costra de 40, 50 centímetros. Pero eso es para efectos de poder construir, para poderse mover durante la etapa de construcción, pero no sería un suelo para recibir estructuras No, pero es que el primer problema es moverse. Sí, todo se hunde, ¿verdad? Y si se puede mover, se puede construir. Entonces ya puede meter la maquinaria para construir el ingenio que convenga, ¿no? Y realmente, bueno, el endurecimiento con cal pues es relativamente económico, ¿verdad? Es lo más económico que puede haber, ¿no? Más barato que lo que se está haciendo. Eso es. Porque pues la cal es barata. Claro, y es por abundante, ¿no? Sí, y en México hay numerosas fabricantes de cal y de buena calidad, entonces uno puede tener ese material más que suficiente para los miles de toneladas que se necesitarían. ¿Y tiene que ser cal hidratada o cal viva? Cal viva. Cal viva. Óxido de calcio. Pues es mucho más barata aún, ¿verdad? Sí, es algo más barata, no mucho más barata. Bueno, se evita el tratamiento de la deshidratación. No, pero se aprovecha más la reacción química. Ok, ahí hay una reacción entre suelo y moléculas de cal Entonces yo puedo imaginar ahora esas inclusiones de cal, ¿no? Exactamente. Y lo mismo sería para darle mayor capacidad a las pistas. Por ejemplo, las pistas es un gran tema, ¿no? Por la longitud que desarrollan. Claro.
Ahí se prepararía, ayudaría a preparar el terreno con estas columnas de cal. Claro. Y eso ayudará mucho a que no hubiese hundimientos diferenciales. Bueno, ya después la superestructura y todo eso es otro tema, ¿no? Bueno, eso está sujeto a demasiadas opiniones. Ese es parte del problema, ¿no? Y quien toma las decisiones, si se deja ayudar o no se deja ayudar. Bueno, así desde afuera lo que yo veo difícil convencer a los consultores europeos que tienen a su cargo el diseño de las pistas. Les cuesta, no es fácil para un europeo del primer mundo venir al tercer mundo y decir, estos tienen esta habilidad, vamos a aprovecharla. Claro, pero además eso se da de manera natural, ellos no tienen el suelo que tenemos nosotros. No, el suelo es duro, ¿no? Claro. Lo que ellos tienen es duro. Claro, entonces ahí se tendría que tener, sobre todo a lo mejor la sensibilidad de quienes deciden, que son mexicanos finalmente, pues para hacerle caso a quienes realmente tienen toda la experiencia y el conocimiento y sobre todo resultados con estructuras tan importantes. Pues es que si demostró que en la catedral esa tecnología funcionó, no tiene por qué no funcionar en otras cosas, ¿no? Así es, además esa, digamos, la masa de la catedral es mucho más complicada, la técnica que se usó en su momento para construirla, que esa base de mampostería, pues es mucho más vulnerable a los movimientos diferenciales que las nuevas estructuras que se van a colocar en el nuevo aeropuerto, ¿verdad? Pero el hombre que hizo la catedral fue un genio de la construcción, se llamó Claudio de Arciniega. Un hombre de... Él inició. Sí. Pero ya después que hubo diferentes... Él empezó. Bueno, antes de la catedral, él fue el que hizo el templo de San Agustín, donde fue después la biblioteca. Es un ejemplo de ingeniería extraordinaria la que hizo ese hombre ahí. Eso de un ingenio supremo, de un pensamiento moderno. Muy bien. Sí, solamente se puede entender que esas, digamos, construcciones centenarias todavía prevalezcan en la actualidad. Y un hombre del siglo XVI con una capacidad de raciocinio actual. Eso está adelantado su tiempo. Sí. Como puede ser que también eligió Santoyo está adelantado su tiempo, incomprendido en el presente. ¿No? Bueno, no me puedo quejar porque sí he logrado hacer muchas cosas. Muy bien. Pues muchas gracias. Ingeniero Santoyo, yo quedo invitado a que hablemos exclusivamente del próximo programa de el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Le parece muy bien? ¿O qué tema le gustaría tratar? Déjeme pensarlo, ¿no? Muy bien. Porque no quisiera meter, ya todo lo que dije es lo que he pensado, ¿no? Muy bien. No tengo más que eso. Bueno, ustedes bienvenidos a este programa cuando guste y pues, le agradezco mucho su charla muy amena y muy ilustrativa. Y ustedes amigos, nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 en esta mismo sintonía www.astl.tv. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.